Muy buenos días, tardes o noches, estimados compañeros y facilitador de la cátedra. El día de hoy voy a hablar sobre lo que son los contratos marítimos en la explotación del buque y por ende su importancia. Pero para ello vamos a averiguar primero sobre qué son estos contratos. El importante crecimiento de las flotas marítimas a nivel mundial a partir del desarrollo del comercio internacional consintió, por decirlo de alguna forma, la fijación del transporte marítimo. El establecimiento de esta modalidad de transporte marítimo se convirtió en la práctica de grandes compañías navieras que facilitaban, ¿sí?, sus servicios profesionales en este mundo del mercado de transporte de mercancías a interesados. Esta explotación comercial de buque acarrea costos e innumerables riesgos, ¿sí? Como es bien sabido. El armador del buque se encarga de calcular los costos fijos del buque independiente del servicio que se vaya a prestar, pero la modalidad de explotación marca una gran diferencia, ¿sí? Ya sea si es por una persona la que va a cancelar ese servicio o compartiendo dichos costos con una tercera persona. Por esta razón, toda persona que desee contratar un buque puede utilizar los diferentes tipos de contrato de fletamento de acuerdo a la situación y pues necesidades que ellos requieran. Para que un buque satisfaga las expectativas comerciales del fletador y obtenga ganancias, debe pues de cumplir tres requisitos o tres condiciones. La primera es tener el mínimo consumo de combustible posible. La segunda es desarrollar la acción o la tarea a la velocidad que le sea posible. Y la tercera es pues tener el máximo de carga para transportar. Ahora bien, ¿qué es un contrato de fletamento? Bueno, un contrato de fletamento es un contrato mediante el cual el fletante se compromete en poner el buque señalado y especificado a disposición del fletador en situaciones de navegabilidad, apto, armado y equipado, en la fecha y en el lugar acordados en la póliza de fletamento para cumplir las operaciones establecidas en, en dicha póliza. Y el fletador pues se compromete a alcanzar lo debido. Esto lo podemos ver en el artículo 153 de la Ley de Comercio Marítimo. No dice plenamente que los contratos de arrendamiento a casco desnudo y de fletamento deben de aprobarse por escrito. Seguidamente, en el artículo 154 de esta misma ley, expresa que el fletante no podrá sustituir el buque objeto de contrato por otro. En cuanto a estos contratos, en cuanto a su naturaleza jurídica, tenemos que en el derecho romano, en los textos de Paulo y Ulpiano, se distinguían dos modalidades contractuales en cuanto a la utilización de los buques. Tenemos lo que es la locatio conductio, que se suponía la prestación de un servicio, es decir, un arrendamiento de servicios o de la misma obra. Y la locatio rei, es decir, el arrendamiento del buque como tal. En la Edad Media existía un contrato institucional para la explotación del buque entre los navieros, los cargadores y pues el capitán. Y en caso de que pues este viaje tuviera éxito, se repartían los beneficios de la venta de toda la mercancía que hayan conseguido y compartían también los riesgos del viaje. Em, Estos podremos decir que fueron los inicios como tal de los contratos de fletamento. Hoy en día, actualmente las disposiciones de la Ley de Comercio Marítimo en lo tocante a estos contratos poseen pues un contenido del que los sujetos jurídicos no se pueden apartar, es decir, no pueden ignorar esto, no pueden hacerse la vista gorda, por lo que la Ley de Comercio Marítimo predomina sobre cualquier acuerdo de la voluntad de los individuos sujetos a dicho instrumento jurídico. Por lo tanto, es necesario el debido cumplimiento de que aunque cuando las partes consideren preferible otra regulación, deben de seguir la ley de comercio, es decir, deben de seguir las normas pautadas ya por la ley de comercio marítimo.
En cuanto a los contratos de fletamento, tenemos los diferentes contratos de utilización del buque, los cuales podemos observarlos en la Ley de Comercio Marítimo, en nuestro ordenamiento jurídico, y son los siguientes. Como primero, tenemos el fletamento por tiempo o time charter. Disculpen mi pronunciación en inglés. En este tipo de contrato de fletamento, el fletante o el armador del buque entrega dicho buque a disposición del fletador durante el tiempo que se haya pautado en la póliza, siendo esto un buque especificado, armado y equipado. En el contrato de fletamento, por tiempo se estipula pues el tiempo geográfico determinado donde va a ser entregado este buque y en el cual comenzará este tipo de contrato. La Ley de Comercio Marítimo define este tipo de fletamento en su artículo 165. Y entre las características de este contrato podemos observar las obligaciones del fletante como también del fletador. En cuanto a las obligaciones del fletante en el fletamento por tiempo, tenemos que él debe de realizar con la debida diligencia los viajes que se le señale el fletador. Debe de pagar los salarios de la tripulación, las provisiones de alimentos para esta y seguro del buque, repuesto del buque, entre otras necesidades que tanto el buque como la tripulación requieran. El fletante no responde por los actos del capitán y de la tripulación en cumplimiento de las instrucciones del fletador, las cuales son concernientes a la gestión comercial del buque. Esto se puede ver más especificado en el artículo 168 de la Ley de Comercio Marítimo. En caso de salvamento, el premio será repartido por partes iguales entre el fletante y el fletador. Esto está estipulado en el artículo 175 de la misma Ley de Comercio Marítimo. En cuanto a las obligaciones del fletador por este contrato por tiempo, tenemos que el fletador utiliza el buque en el transporte de cargas ilícitas, ¿sí? Tiene que recibir el buque en el lugar y en la fecha convenida en el contrato, pagar los gastos convenidos en el contrato, pagar el flete en la forma convenida en la póliza, establecido por días o por meses y casi generalmente en formas anticipadas. Y también de utilizar lícitamente el buque. También debe responder ante el fletante por los daños sufridos por el buque por acciones de terceros relacionados con las gestiones que están realizando. Esto se puede ver en el artículo 169 de la Ley de Comercio Marítimo. Eh, Luego tenemos la extensión del contrato de fletamento por tiempo. El fletamento, estas extensiones se pueden ver bajo tres circunstancias. El fletamento por tiempo se puede extinguir por mutuo acuerdo entre fletante y fletador, por desistimiento de una de las partes y por vencimiento del término pactado. Ahora vamos a pasar a lo que es el contrato de fletamento por viaje o Voyage Charter. El contrato de fletamento por viaje es aquel tipo de contrato por fletamento donde el fletante, a cambio de un flete, acuerdan poner a disposición del fletador un buque determinado para realizar el viaje o los viajes fijados en el contrato. La Ley de Comercio Marítimo define este tipo de fletamento en el artículo 177. En este tipo de convención, el fletante o el armador va a mantener la gestión náutica y la gestión comercial del buque. Esa gestión náutica consiste en suministrar a la tripulación del buque en pagarla. Va a pertrecharlo, es decir, a pagar los seguros, tasas, impuestos, entre otros. Entre este tipo de acuerdo, que es del contrato de fletamento por viaje, tenemos también las obligaciones del fletante, el cual se encarga de suministrar un buque en condiciones de navegabilidad, se obliga a pagar a la tripulación, mantiene el buque en buen estado iniciado el viaje,
y está obligado por la póliza, es decir, por el contrato, a recibir y transportar la carga convenida. El fletante no está obligado a recibir la carga de una tercera persona sin la autorización previa del fletador. También tenemos lo que son las obligaciones del fletador: a suministrar la carga convenida a la póliza de fletamento, que el capitán no puede negarse a recibir la carga. Esto es muy importante: no puede negarse a recibir esta carga suministrada por los segundos fletadores, siempre y cuando, esto es importante, siempre y cuando no se alteren las condiciones del primer fletamento y la carga pues sea lícita, sea una carga legal. También debe de pagar por las operaciones de carga y descarga y las demoras si se incumple el tiempo estipulado fijado en la póliza. Y señalar los términos de embarque para determinar a quién le corresponden las operaciones de carga o descarga. También tenemos lo que es el contrato de arrendamiento del buque a casco desnudo o bareboat charter. Este contrato o, o arrendamiento es donde el propietario, quien es el fletante en este caso, le cede el uso del buque al fletador o arrendatario sin nada encima, ¿sí? Esto quiere decir que con el buque no viene aquella dotación. Ah, solamente hay un cambio de solo una renta o alquiler del buque. El fletador contrata la dotación, arma el buque y ejerce toda la gestión comercial y náutica. Esto lo podemos encontrar en el artículo 157 de la Ley de Comercio Marítimo. En este contrato, cuando se produce la entrega del buque al arrendatario, este no solamente goza del uso y del disfrute del buque para realizar la actividad económica, sino que se apega, si hay un apego al derecho de apertrecharlo, es decir, contratar y despedir al capitán y a la tripulación, suministrarle el combustible, contratar los seguros, entre otras cosas. Cuando no se produce la entrega del buque al armador, arrienda el buque tripulado y el capitán depende salarialmente del arrendador. En él también tenemos las obligaciones del fletante y del fletador. En cuanto a las obligaciones del fletante, tenemos que es deber de entregar el buque al arrendatario en el lugar y fecha convenidos. Esto debe estar estipulado en el contrato. Mantener al fletador en el uso y disfrute pacífico del buque arrendado durante la vigencia del contrato. También debe responder los vicios ocultos del buque arrendado, conservar el buque arrendado en condiciones que le permitan haber una satisfacción plena de los servicios para el cual fue arrendado, y para que este contrato surta efecto hacia las terceras personas, aquello que llamamos como erga omnes, debe de estar inscrito en el registro naval venezolano. Esto lo podemos ver, esto lo podemos observar en el artículo 158 de la citada Ley de Comercio Marítimo. En cuanto a las obligaciones del fletador, tenemos que debe pagar el canon de arrendamiento en los términos fijados en el contrato. Usar el buque con la debida diligencia destinándolo al uso para el cual fue arrendado. Y debe de soportar o debe de cancelar, de pagar todos aquellos gastos que sean necesarios para el buen uso o el buen mantenimiento del buque. Por último, pero no menos importante, tenemos el contrato por volumen o cantidad, que vendría siendo en inglés Contract of Affreightment. Espero haberlo dicho bien. El contrato de volumen es una modalidad de contrato por el cual una de las partes se obliga a transportar una cantidad de mercancías, ¿sí? Normalmente varios viajes y en un determinado lapso, ¿sí? En un determinado periodo, teniendo como contraprestación por parte del embarcador el pago de un precio llamado flete, el cual se calcula una función de peso, se calcula a función del peso o volumen de la mercancía que fue transportada.
Por sus siglas en inglés, COA, que serían la COA, en este contrato el fletante se compromete a realizar cierto número de viajes de un tipo de volumen de mercancía dentro de un plazo establecido en la póliza, donde precisamente lo importante del buque es la carga. Por tanto, el fletante podrá poner a disposición del fletador otro buque que tenga iguales características al buque que está señalado en la póliza, en el contrato, con tal de que sea apto para que pueda transportar las mercancías. Eh, mm, la ley de comercio marítimo se refiere al fletamento por volumen o cantidad en su artículo 195, indicando que se entiende por fletamento por volumen o cantidad el contrato mediante el cual el fletante asume la obligación de transportar un determinado volumen de mercancía por un tiempo determinado sin poner a disposición del fletador un buque específico. La pérdida la pérdida del buque no determina la relación, no la finaliza, no la diluye, siendo este un contrato híbrido, el cual mezcla varios aspectos de fletamento por viaje y el fletamento por tiempo, pero no es enmarcado en ninguno de estos dos tipos de contrato. Este es un contrato de marco que evita el pago de aquello que se denomina como flete muerto. Esta indemnización se produce a favor del fletante, de lo contrario, el fletador no está obligado por el contrato a ello, en virtud de que como él no va a tener la certeza de cuál va a ser el volumen de carga que va a producir, no se arriesgará a esta convención de fletamiento y a señalar una cantidad determinada el cual él vaya a transportar. Es por esta razón que se celebran los contratos por volumen o cantidad, sin estipular el pago de un flete muerto. Ok, para finalizar y en conclusión, podemos reflexionar que desde el derecho hasta la economía, la parte más comercial del negocio marítimo combina conceptos de todo tipo. Esta clasificación que acabamos de mencionar es importante conocerla como abogado, pues cada tipo de flete tiene una modalidad, ¿sí? Una modalidad, un modus, por no decir un modus operandi, el cual baja sus características, el cual mediante estas características se determina en su póliza, en este contrato, y se da el intercambio o realización de lo que se desea según lo que requiera el fletante y el fletador. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo encuentro.